Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, me emociona un montón compartir con ustedes lo último en el mundo del entretenimiento, y hoy, prepárense porque les tengo una bomba. Ya lo dice el título, ¿verdad? Revelamos el secreto jamás contado de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Imperdible. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en la vida personal y profesional de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Y no se trata de chismes superficiales que encuentran en cualquier lado. No. Aquí vamos a desenterrar ese secreto, esa historia que muy pocos conocen y que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de su relación, de los rumores, de lo que se dice, pero sobre todo, de lo que realmente ocurrió y por qué hasta ahora, este detalle clave había permanecido oculto. Así que si son fanáticos de las series turcas, si aman los romances de la pantalla, y si les encanta el chisme, este vídeo es para ustedes. Quédense hasta el final porque la información que les voy a dar es explosiva. Y por supuesto, antes de empezar, ya saben. Suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estarán siempre al día con las últimas novedades. Ya somos una gran familia y quiero que cada vez seamos más. Y ahora sí, vamos a destapar ese secreto. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Quién no los conoce? Él con su mirada penetrante y su carisma arrollador. Ella con su belleza deslumbrante y su talento innegable. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a la serie Medcezir, o Amor a Medianoche como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era palpable, una chispa que traspasaba la pantalla y que hacía suspirar a millones de espectadores. La serie fue un éxito rotundo y con ella, los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en aparecer. Y es que, amigos, la intensidad de sus personajes, Yaman y Mira, era tan fuerte que era muy fácil imaginar que esa conexión existía también en la vida real. Se les vio juntos en eventos compartiendo momentos fuera del set, y las revistas de espectáculos no se cansaban de especular sobre su relación. ¿Eran novios? ¿Solo amigos? ¿Algo más? La duda, la intriga alimentaban el morbo y la atención del público. La verdad es que aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, tampoco la negaron por completo. Se dice, se rumorea, se cuenta que sí, que tuvieron algo. Un romance intenso, apasionado, pero quizás efímero. Y aquí es donde entra el secreto, el detalle que muchos han pasado por alto, o que quizás nunca se atrevieron a revelar. Para comprender a fondo este secreto, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Medcezir, estrenada en 2013, marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La serie, una adaptación de la exitosa producción estadounidense de OC, narraba la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que tras un incidente, es acogido por una familia adinerada en Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica de clase alta que se convierte en su gran amor. La trama, llena de dramas, romances y conflictos juveniles, resonó fuertemente con el público turco y latinoamericano. La serie no solo triunfó por su guión y su cuidada producción, sino también por la química innegable entre Aatay y Serine. Su conexión era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas crecieron exponencialmente. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar la especulación. Fotografías de Aatay y Serine juntos en eventos sociales, cenas románticas y paseos por la ciudad inundaron las revistas del corazón. Sin embargo, ninguno de los dos actores se pronunció al respecto, dejando en suspenso la verdadera naturaleza de su relación. La ambigüedad que mantuvieron durante ese tiempo solo sirvió para aumentar el interés del público. La prensa rosa se volcó en la pareja, creando portadas y titulares que alimentaban la fantasía de los seguidores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, publicando fotos, vídeos y fanfics que idealizaban su amor. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Realmente existió un romance entre Aatay y Serine? Según fuentes cercanas a la pareja, la respuesta es sí.
Hubo una relación, una conexión especial que trascendió la pantalla. Un amor joven, intenso y apasionado que lamentablemente no logró consolidarse. La clave de todo, amigos, radica en las personalidades de ambos. K. Atai, un actor reservado, celoso de su intimidad y siempre enfocado en su trabajo. Serini, una mujer fuerte e independiente y con una carrera ascendente que la mantenía muy ocupada. Se dice que esta combinación, estas personalidades tan marcadas, fueron un factor clave en la dinámica de su relación. Atai, desde sus inicios en el mundo del espectáculo, siempre ha sido un hombre discreto y reservado. Aunque su éxito lo ha convertido en una figura pública, siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Es conocido por su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su seriedad a la hora de afrontar sus proyectos. Serini, por su parte, es una mujer con carácter, segura de sí misma y con una gran ambición profesional. Desde joven ha demostrado su talento en el mundo de la interpretación, trabajando arduamente para alcanzar sus metas. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. La diferencia entre sus personalidades, en cierto modo, también influyó en su relación. Atai, más introvertido y centrado en su trabajo, necesitaba su espacio y su tiempo. Serini, más extrovertida y con una agenda muy ocupada, tenía menos tiempo para dedicarse a la vida personal. Esta incompatibilidad, sumada a las presiones de la fama y a las exigencias de sus carreras, fue un factor importante en la ruptura. Además, debemos recordar que ambos estaban en el punto álgido de sus carreras. El éxito de Medcezir les había abierto las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades. Atai, con una agenda llena de trabajo y, según fuentes cercanas, con cierta dificultad para compaginar su vida personal con la profesional. Serini, igualmente comprometida con su carrera, también se encontraba en una etapa de crecimiento y evolución. El rodaje de Medcezir fue extenuante. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de la producción y la presión mediática generaron un estrés adicional en la pareja. A pesar de su éxito, la serie consumía gran parte de su tiempo y energía. Los viajes promocionales, las entrevistas, los eventos sociales, todo restaba tiempo a su relación. Atai, tras el final de Medcezir, se embarcó en nuevos proyectos que lo alejaron de Estambul. Rodó películas y series en diferentes lugares, lo que dificultó aún más la posibilidad de mantener una relación estable. Su enfoque principal era su carrera, y estaba dispuesto a sacrificar parte de su vida personal para lograr sus objetivos. Serini, por su parte, continuó su ascenso en el mundo de la interpretación. Su talento y su belleza le abrieron las puertas a nuevos proyectos, como la serie Fi y la película Alice in Wonderland. Su éxito la mantuvo ocupada y enfocada en su carrera. Así que, ¿qué pasó realmente? Se dice, y esto es lo que nadie se atreve a decir, que la incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo y, sobre todo, la incapacidad de compaginar sus ambiciones profesionales con una relación estable, fueron los principales motivos de su distanciamiento. Un romance que se vio afectado por las presiones de la fama, por los compromisos laborales, y por las exigencias del mundo del espectáculo. La decisión de separarse no fue fácil. Ambos se querían, se respetaban y compartían muchos sentimientos. Sin embargo, eran conscientes de que su relación no podía continuar. La distancia, la falta de tiempo y la incompatibilidad de horarios hicieron insostenible su situación. Pero aquí no acaba la historia, amigos. Lo más interesante viene ahora. ¿Por qué este secreto se mantuvo oculto durante tanto tiempo? ¿Por qué no se habló abiertamente de las razones de su separación? Pues bien, la respuesta es sencilla. Ambos son muy profesionales y tienen un respeto mutuo que va más allá de lo sentimental. Mantener la discreción, proteger su imagen pública y evitar cualquier escándalo que pudiera perjudicar sus carreras fue primordial. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los actores y actrices deben cuidar su reputación para mantener su popularidad y seguir recibiendo ofertas de trabajo. Cualquier escándalo o polémica puede perjudicar su carrera. Atai y Serini, conscientes de esto, decidieron mantener su separación en secreto. Evitaron declaraciones públicas, rumores y cualquier tipo de controversia que pudiera afectar su imagen. Su prioridad era proteger su carrera y seguir adelante con sus proyectos. Además, ambos han seguido caminos separados pero exitosos.
Ağatay, consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos como El Protector, Izerde, o la serie que pronto se estrenará de Netflix, Kubra, donde además de actuar, es el productor ejecutivo. Sereney, por su parte, ha protagonizado series y películas exitosas, como Fi y Alice in Wonderland, consolidándose como una actriz versátil y talentosa. Ağatay ha demostrado su versatilidad en diferentes papeles. Ha participado en series de acción, drama y fantasía, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Su éxito en El Protector le abrió las puertas al mercado internacional, y su trabajo en Kubra lo consolida como un actor y productor de renombre. Sereney, por su parte, ha destacado por su talento y su belleza. Ha protagonizado series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes la ha convertido en un referente para muchas mujeres. Ambos han encontrado el amor, o lo han buscado, en diferentes momentos de sus vidas. Ağatay ha tenido relaciones mediáticas, mientras que Sereney ha sido más reservada en cuanto a su vida personal. Pero la verdad es que aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes. Ağatay ha mantenido relaciones sentimentales con otras actrices, como Duygu Sarn y Bige Onal. Sus relaciones han sido mediáticas, pero siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Sereney, por su parte, ha sido más discreta en cuanto a su vida personal. Ha tenido relaciones con otros actores y empresarios, pero siempre ha intentado mantener su intimidad. Y aquí es donde radica el secreto más profundo, la madurez con la que ambos han manejado su relación, el respeto que se tienen y la discreción que han mantenido a lo largo de los años. No hubo peleas públicas, no hubo declaraciones incendiarias. Simplemente decidieron seguir adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y en su bienestar personal. La madurez con la que Ağatay y Sereney han manejado su relación es admirable. A pesar de la ruptura, han mantenido una buena relación. Se han encontrado en eventos sociales y han demostrado su respeto mutuo. Su discreción y su profesionalismo son un ejemplo para otros actores y actrices. Este es el secreto que les quería revelar, amigos. Una historia de amor, de pasión, de éxito y de profesionalismo. Un secreto que nos demuestra que a veces las relaciones no funcionan, no por falta de amor, sino por las circunstancias de la vida, por las prioridades personales y profesionales. La historia de Ağatay y Sereney es un reflejo de la vida real. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación. Las circunstancias, las prioridades y las ambiciones personales pueden afectar negativamente a una relación. Así que, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Les sorprendió? ¿Ya conocían parte de la historia? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de Ağatay y Sereney? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? Compartan sus pensamientos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, esto es solo mi opinión y lo que he recopilado de diferentes fuentes, pero la verdad es que es muy difícil saber qué pasó en realidad. Pero estoy seguro de que les he dado un poco de información que les faltaba. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar siempre presentes en mi canal, por su apoyo incondicional. Son lo mejor que tengo y por ustedes es que hago todo esto. Y ahora, como siempre, no olviden darle like al vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de esta revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.